Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, Que te pantalla confirmen completa. ahí todos, ¿no? Excelente. Sí están todos allá, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Atresia esofágica. Como primer tema de este módulo de neonatología de patologías quirúrgicas. Nos vamos a enfocar ahorita más bien en lo que es el abordaje diagnóstico, porque pues obviamente el terapéutico es quirúrgico y ahí pues obviamente no nos corresponde la gran mayoría. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo detectar a un niño que trae una atresia esofágica, cuáles son los tipos de atresia que existen y las consideraciones con cada una de ellas. Muy bien. Para empezar, un casito clínico, un neonato producto de la gesta 2, hijo previo con malformación anorrectal alta, madre de 38 años, no control prenatal, no hay ultrasonidos obstétricos, no consumo de folatos y pruebas de VIH-BR negativas. Es obtenido vía abdominal por trabajo de parto pretérmino. Llora y respira al nacer. Un Apgar de 7-9, 35 semanas, con peso de unos 740. Reporta abundante líquido amniótico de características claras sin grumos. Lo pasas a perinatos, todo bien. Decides iniciarle la vía oral por media capacidad gástrica y a los 5 minutos va a enfermería y te reporta que el niño regurgitó toda la fórmula. Y a los 30 minutos entonces empieza con un aumento del patrón respiratorio, entonces lo tienes que ingresar, lo subes a la sala, le pones su oxigenito, a las 24 horas que ya está más estable, vuelves a intentar la alimentación y pasa exactamente lo mismo. Entonces pues ya, dices, bueno, voy a explorarlo bien y te das cuenta que tiene un soplo pansistólico, foco mitral tricuspidio, estertodes finos bilaterales y entonces dices, bueno, le voy a poner una radiografía a ver qué pasa. Y esta es la radiografía. Muy bien. Ahora, Puchim, dime por favor, ¿qué factores de riesgo ves en este paciente para sospechar de una malformación congénita? Pues es un recién nacido pretérmino, 35 semanas, no llevó control prenatal, no tuvo un adecuado seguimiento, no tiene ultrasonidos en los que podríamos haber observado alguna alteración en la formación. Perfecto, Bueno, madre factores de riesgo, aniosa, aparentemente polidramios, ok, muy bien. polidramios. Ahora, Mario, en la radiografía a nivel abdominal, ¿qué puedes observar? ¿Qué nos puedes decir a nivel abdominal? Bueno, a nivel abdominal hay totalmente una opacidad de la zona, de la región. Aparentemente no hay presencia de, o no hay dilatación de alzas intestinales, no hay aire, no hay nada. Y básicamente, pues, es eso, ¿no? Porque pues, a nivel torácico, pues todo aparentemente normal hasta ahí, salvo lo que está señalado con la flecha. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, lo que está señalado con la flecha es obviamente el aire del esófago que llega hasta ahí, o sea, hay un punto en que ya no pasa más el aire, lo cual nos habla pues de un cabo ciego a nivel del esófago superior. Como no hay aire en el abdomen, entonces podemos intuir que el paciente tiene una atresia de tipo ya sea 1 o tipo 2 si es que está fistulizado a la tráquea. Eso no lo podemos saber ahorita, pero más o menos así es como se presenta un niño con una atresia de esófago. Ahora, ¿qué hace la diferencia aquí? La exploración física en el cunero. Si nosotros pasamos la sonda y vemos que no pasa, bueno, pues ahí ya tenemos una alta sospecha. Pero si no lo hacemos y le damos de comer, y entonces esta es la evolución que puede más o menos tener el neonato. Muy bien. Vamos de lleno al tema, empezando por la anatomía. El esófago, pues un tubo compuesto principalmente de fibras musculares, que más o menos mide entre 18 y 26 centímetros, ya cuando estamos ya adultos. Y
va desde la faringe hacia el estómago, es decir, desde más o menos C6 hasta T10, en donde se une al estómago a través del esfínter esofágico inferior. Y se encuentra en el mediastino, obviamente rodeado de estas estructuras, como es la tráquea por delante, e incluso la aorta y el arco aórtico, que está en contacto con ellos. Muy bien, y la atresia en sí es un trastorno congénito, el cual es una falta de continuidad del trayecto del esófago. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, aquí unos datos epidemiológicos. Es relativamente frecuente, ya que se presenta en 1 de cada 1.500 o 2.500 nacidos vivos. Es más frecuente en varones, 2 a 1, y el 30% de los pacientes con atresia suelen ser pretérmino, como este paciente que puse en el ejemplo. Bueno, y embriológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que el esófago se deriva del endodermo, de la estructura que se conoce como el intestino primitivo. De ahí se va a derivar tanto la tráquea o el esbozo de las vías respiratorias, el divertículo respiratorio, como el esófago. Entonces, por ahí de la semana 6 empieza la diferenciación y se forma algo que se llama un tabique traqueoesofágico. Entonces, aquí es donde está el punto importante, porque ese tabique traqueoesofágico es el que va a hacer la división y prácticamente va a partir en dos y se va a formar un tubo que va a ser las vías respiratorias y el otro tubo que va a ser el esófago. Entonces, por alguna razón que aún no se conoce, ese tabique traqueoesofágico no se forma, entonces no hay esa división, o no se alcanza a formar bien el esófago, porque una vez que se divide el tubo, se vuelve a colapsar y después hay una recanalización. Entonces puede haber una falla en la recanalización y es donde ocurren las atresias. Y en la otra parte, que es cuando se forma ese tabique, no se forma completamente y da lugar a lo que son las fístulas. El 50% de los niños que tienen atresia de esófago se van a acompañar de otras malformaciones, y nuevamente va a ser la secuencia Bacter, que incluyen malformaciones cardíacas, anorrectales, en extremidades, renales. Y por lo tanto, nosotros estamos obligados a, cuando detectamos un paciente con atresia esofágica, a estudiarle todos esos para descartar otras posibles anomalías congénitas. Y normalmente, la mayor parte de los niños padecen de un defecto del tabique cardíaco, ya sea una CIA o una CIB. Bueno, ahora aquí viene lo importante. Hay una clasificación que es la clasificación de Vogt-Lat, más bien de Lat, en donde nos va a mencionar que existen 5 tipos de atresia esofágica, según dónde se encuentre el defecto y si está fistulizado o no a la vía aérea. Mencionar que casi siempre la fístula se forma justo arriba de la carina. La mayoría, el 90% de la fístula va a estar por encima de la carina. Entonces el cirujano, cuando habla al niño, lo primero que va a buscar es la carina y de ahí localizar la fístula. Bueno, tipo 1 es una atresia esofágica sin comunicación a la tráquea y que tiene 2 cabos ciegos, superior e inferior. Aquí es importante porque el manejo puede ser muy fácil, muy sencillo, tal como hacer una anastomosis término terminal primaria, o si los cabos están muy alejados entre sí, entonces el cirujano no va a poder hacer la anastomosis y entonces hay que hacer otro tipo de abordaje, una gastrostomía, y el niño puede requerir incluso una esofagostomía para evitar el cúmulo de secreciones de la cavidad oral. Entonces, tipo 1, sin fístula y con 2 cabos ciegos.
Y en la radiografía vamos a ver un abdomen completamente, un silencio abdominal, es decir, no va a haber aire, no va a haber aire en la cavidad abdominal. Y si nosotros le ponemos contraste al niño a través del esófago, vamos a ver el cabo ciego superior. Más o menos del 3 al 6% corresponde a este tipo de atresias, no es la más común. La más común es la tipo 3, que ahorita vamos a ver. La tipo 2 también tiene un cabo ciego distal, y el cabo ciego en la parte proximal se va a fistulizar hacia la tráquea. Entonces el tipo 2 es muy infrecuente, pero recuerden que tipo 2 hay una fístula en la parte superior y en la parte inferior es un cabo ciego. Tipo 3, el esófago, que es la más común por mucho, 85-90%, en la tipo 3 hay un cabo ciego proximal. Y en este caso el que va a estar fistulizado es la parte inferior del esófago, que va a estar fistulizado hacia la tráquea. Y aquí, pues clínicamente nos puede llegar a desarrollar el niño, obviamente, una neumonía, ¿verdad? Por el reflujo que va a tener del contenido gástrico hacia las vías respiratorias, o incluso una neumonitis por irritación de los ácidos gástricos. Recuerden, el más común es el tipo 3, fístula en la parte inferior del esófago. Y la tipo 4 es cuando tanto el segmento superior como el segmento inferior se fistulizan a las vías aéreas. También es muy frecuente, 1%. Y el tipo 5 es el llamado en H, ya que aquí no hay atresia de esófago en sí, sino que únicamente nos encontramos una fístula traqueoesofágica sin haber una atresia. Y esta es como que la más difícil de diagnosticar, ya que suele no darnos síntomas prontos, sino cuando un niño ya tiene 1 o 2 años, neumonías de repetición, y entonces lo empiezan a estudiar y nos damos cuenta que el niño tiene una fístula. Pero en los primeros meses de vida suele no pasar desapercibido, vaya, no suele dar síntomas. Muy bien. Algunos signos, síntomas que nos pueden orientar, obviamente, prenatalmente, el polidramnios, en este caso, pues el niño, el feto, normalmente, pues tiene deglución, ¿verdad? Deglute parte del líquido amniótico y eso ayuda a regular la cantidad de líquido amniótico que hay en el vientre de la madre. Pero en este caso, si vamos a tener una atresia de esófago, pues el niño no va a deglutir y ese líquido amniótico se va a ir acumulando y entonces nos va a dar un polidramnio aproximadamente el 30%. Entonces tampoco es como que si no tiene polidramnios no tiene atresia, ¿no? Porque únicamente ocurre el 30%. Y en los ultrasonidos nos pueden reportar que hay ausencia de la burbuja gástrica. Ahora, postnatalmente, ¿qué síntomas nos va a dar? Cialorrea, obviamente el niño, por más que deglute, pues la saliva va a llegar un momento que se va a acumular tanto y va a empezar literal a rebosar, entonces va a haber una cialorrea. Si está fistulizado, si la atresia tiene una fístula, entonces lo que va a ocurrir es que el niño va a empezar con tos, disnea, disfagia, obviamente si le damos de comer, se va a atragantar, va a haber cianosis y todo esto pues va a desencadenar una neumonía por aspiración. Y nuevamente eso ocurre en la atresia tipo, ya sea en la tipo 2 o en la tipo 3 o incluso en la tipo 4. Lo mismo. Y lo mismo. Muy bien. En la tipo 5 decíamos que normalmente no se va a presentar en el periodo neonatal, sino cuando los niños son lactantes o preescolares y van a desarrollar neumonías de repetición porque cierta parte del contenido que deglute el niño va a ir hacia las vías respiratorias hasta que desarrollen una neumopatía pues crónica.
Muy bien, entonces el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Obviamente aquí lo más importante es la exploración física al momento de recibir al bebé. Si yo le paso la sonda orogástrica y me pasa sin problemas, pues obviamente ahí estoy descartando que el niño tenga una atresia esofágica. Pero si no lo hago, se me olvidó, o tengo mucho trabajo, y se me olvidó, entonces el niño va a empezar a desarrollar la sintomatología que ya mencioné, y entonces para confirmar la sospecha diagnóstica, entonces, ¿qué hacemos? Le tomamos una radiografía, inyectando unos 3-5 mililitros de contraste hidrosoluble, y de este modo nos va a pintar lo que es el esófago, un esofagograma. Y Pero vamos a poder... ¿Pero se usa el contraste? Pues es que hay bibliografías que dicen que sí se puede usar y hay bibliografías que dicen que únicamente está indicado como que inyectar aire, o sea, 20 centímetros de aire, que se infle el cabo y le tomamos la radiografía y entonces ya podemos ver. Pero yo sí leí, doctor, o sea, pero sí me queda la duda porque hay quienes dicen que si está fistulizado, entonces le podemos ocasionar neumonitis al niño, porque el contraste se vaya a la vía aérea. Esa era mi duda. Sí, el doctor Gabriel creo que pidió la palabra, no sé por qué. Allá habla. Nada más que no tienen prendido su micrófono. No tiene pedido su micrófono, ya está, ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Mire, lo que pasa es que hay obviamente, pues esta imagen muy bonita que Kevin nos puso en la placa, pues así quien no hace el diagnóstico, ¿no? Pero es así. En la vida real hay una amplia gama de imágenes radiográficas, incluso puedes ver normal, o sea, ves que tiene gas distal y no sabes si tiene o no tiene atresia de esófago. Entonces, lo primero es lo que dicen de la sonda. Eso es lo primerito, ¿no? En la norma oficial mexicana de la atención al recién nacido, ahí dice que se debe pasar una sonda y es el primer dato. Entonces, obviamente, si no te pasó la sonda, pues ahí, pues es la sospecha, ¿no? Si tú recibiste a tu bebé y no te pasó la sonda, pues no lo vas a mandar al alojamiento conjunto. Lo vas a ingresar como una sospecha de atresia de esófago. Y le vas a comentar al cirujano pediatra. Entonces, ya el cirujano, y te vas a pedir su radiografía. Entonces, hay una amplia gama de formas de presentarse. Habrá el paciente que se le vea claramente sin estudio de contraste, que se le vea pues un cabo, pero realmente va a ser difícil que encuentren este tipo de casos. Normalmente el cirujano te va a querer hacer un estudio contrastado o que tengas una evidencia de que la sonda, le pusiste una sonda de alimentación, se dobló en el cabo, pues ahí pues es obvio que se dobló, pues es porque tiene una pero normalmente el cirujano va a querer que se haga un contrastado. Recuerden que el contraste te lo puede hacer, el aire, o te lo puede hacer también, el contraste te lo puede hacer el medio de contraste, o sea, el medio soluble, o puede ser bario. Ya el bario, pues tiene muchas ventajas en el aspecto de que como es más denso, pues no hay pérdida, pero el bario es muy riesgoso por la misma osmolaridad. Entonces, yo no recomendaría hacer bario, porque entonces, si tú le das un medio de contraste con bario y si tienes fístula o si te broncoaspiras, se te va a meter el bario a la vía respiratoria. Entonces es más peligroso. Pero puedes usar medio hidrosoluble, que es el que actualmente se encuentra pues en todos lados y es mucho más seguro. Cada estudio tiene sus ventajas y sus desventajas. Tú puedes tú puedes contrastarlo con aire, o sea, le pones su sonda y le inyectas aire a la sonda y le haces su placa y vas a ver si tiene, o sea, se te va a llenar el pouch, el saco de aire y pues vas a ver que tiene la atresia. Y entonces ahí pierdes. Ahora, pero sin embargo, si tienes una fístula, si estás sospechando, recuerden que hay unas que son 2 fístulas. En esos casos, no te vas a dar cuenta si solamente le haces el contraste con aire. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, es una tipo 3, como cirujano es una tipo 3,
le operas una tipo 3, le cierras la fístula de abajo, pero si tienes una fístula de arriba, tu niño cuando empieza a comer va a empezar a tener síntomas y lo vas a tener que operar a cerrarle la fístula de arriba. Que sí pasa, ¿no? Yo he visto casos que no se diagnostican con la fístula alta, o sea, son pacientes con 2 fístulas y terminas encontrándola arriba y tienes que cerrar esa fístula también. Entonces, les digo, es una amplia gama o sea, aquí no hay una receta de cocina que les diga, no, pues se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, realmente, pues tú vas a valorar a tu paciente. O sea, si tu paciente tiene la historia del polidramnios, no le pasó la sonda, pues es una crisis de esófago, ¿no? Y lo puedes contrastar si quieres con aire. Habrá cirujanos que te van a pedir contraste con aire, habrá cirujanos que te van a ver la sonda enrollada en el cabo ciego y pues dicen, no, pues con esto lo opero. Y habrá cirujanos que te van a querer hacer no se pueda, pero yo prefiero hacer este programa porque puede ser la fístula y poder una tipo D, que es rara, pero créame que sí. ¿Tienes tu pregunta? Va a depender del ¿cómo se llama? Del estudio inicial, ¿no? Entonces, si es una mezcla de todo. La 3. Bueno, ¿te escuchó? Es que hay un poco de interferencia, doctor. A ver, creo que ya. A ver, ya. Ya está. ¿La explicación no se escuchó? Sí, se escuchó. Sí se escuchó. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al diagnóstico radiográfico. No hay un consenso como tal de cuál, o sea, de como tal específicamente ingreso al paciente para una intervención quirúrgica con un estudio contrastado con aire contrastado o con administración de aire a través de la sonda. O sea, no hay como tal un consenso como tal definido. O sea, con cualquiera de los dos yo puedo establecer se puede establecer la decisión quirúrgica de meter al paciente. Claro. Si tú me muestras una placa enrollada la sonda en el pouch, en el saco, pues digo, no, pues una 13 de esófago, ¿no? O sea, yo gas como en placa, yo digo 13, pero ¿qué tal que no tiene esta placa, que no se enrolló la sonda de doble, no se ve? O sea, a ver, doctor, creo que aquí ya estamos como que perdiendo un poco de interferencia. No sé si medio de contacto soluble. Yo diría que lo hagan con hidrosoluble, no le pongan bario. Incluso medio por mucha interferencia. Doctor, disculpe, una disculpa, pero nada más para decir, sí había mucha interferencia y no lo escuchamos ahorita al final. Váyase, o sea, o acerque su micrófono a su... ¿Escuchó? Sí. Bueno, les decía que son varias formas de hacer el diagnóstico, pues. O sea, realmente es el diagnóstico, son varias formas. O sea, como les digo, hay quienes incluso mojan la sonda en medio de contraste y le ponen la sonda. Pero normalmente en este punto, o sea, lo importante es que este niño tenga su sonda de doble lumen. Eso es lo importante, eso es lo que a ustedes les correspondería. Poner una sonda de doble lumen. Yo creo que
¿Ya? Ya creo que ya, si no ahorita retomamos el punto antes de que terminemos y ya para que se... Seguimos. Sí, ¿Por qué no sigues, Kevin? Sí, sí, sí. para que y ya cualquier cosa ahorita retomamos el punto Sí. con el doctor. ¿Ves mi pantalla? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ok, bueno. Aquí traigo unos ejemplos, unas radiografías de cómo se verían. Obviamente, pues como dice el doctor Herrera, muy difícil que todos los niños estén así, pero bueno. En la tipo 1 que vamos a ver el cabo ciego proximal. Obviamente el distal, pues no lo vamos a ver porque el contraste no va a llegar hasta allá. Entonces vamos a ver el cabo ciego, cuando le ponemos nosotros el contraste, vamos a ver cómo se pinta el cabo ciego proximal o superior. Y importante, ausencia de gas en el abdomen. Con eso nosotros voy a poner el diagnóstico de nutrición tensional tipo 1. Y el abordaje quirúrgico, si los cabos están suficientemente cerca, se hace una anastomosis término-terminal primaria. Si no es el caso, y según la literatura dice que son un espacio de 3 vértebras o de 3 a 4 centímetros, si están más ahí, más alejados de eso, entonces no se puede hacer una anastomosis porque se forza mucho las fibras musculares y eventualmente se va a terminar dehiscentando esa anastomosis. Entonces, lo que se hace es una gastrostomía porque el niño se puede alimentar por allá. Y ya posteriormente, cuando el cabo proximal haya crecido un poco más, entonces se hace la intervención quirúrgica para unir las dos partes. A ver. Esta es igual, tipo 1. Aquí en este caso, la sonda que no pasa, ¿verdad? Se enrolla y es lo que vemos ahí, que también es tipo 1. Y en este caso, miren, por ejemplo, esta es la que dice C. Esta es un tipo 5, donde el esófago no está trésico, pero sí hay una fístula. Entonces, cuando nosotros pasamos el contraste, podemos ver cierto paso del contraste hacia la tráquea. Entonces, es una tipo 5. Y en este caso, observen cómo aquí arriba están señalando un cabo ciego, pero abajo sí vemos que el estómago tiene aire. Entonces, ¿qué tipo de atresia sería esta? 3. ¿Eh? 3. Muy bien. ¿Y el corazón qué forma tiene? Ay, bota. Muy bien, perfecto. Está en la jugada. Ok. Entonces, ¿a nosotros qué nos corresponde? Nos corresponde estabilizar al niño para que cirugía pediátrica pueda intervenir al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente ayunos, sus soluciones, le tomamos sus laboratorios prequirúrgicos, le ponemos inhibidores de la bomba de protones. Y si el niño tiene una atresia tipo 1, tipo 2, pues obviamente hay que aspirarle constantemente, porque si no, esa cialorrea, pues obviamente le va a estar perjudicando. Y, ojo, hay que identificar si los niños tienen o van a desarrollar neumonía, porque eso es un factor de mal pronóstico. Y hablando de eso, aquí tenemos una clasificación que se llama clasificación de Watterson, la cual nos va a predecir el pronóstico que va a tener nuestro paciente. Entonces, los cirujanos pediatras se basan mucho en esto para decidir si se opera en este momento o no se opera. En este caso, toman como peso referencia 2.500 gramos y 1.800 gramos. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse al principio, ese niño pesa menos de 1.800. Entonces, ya de cajón, el paciente está en una categoría C. Una categoría C es de alto riesgo. Entonces, es preferible aguantarlo, que suba de peso, procurar que no se infecte, ¿verdad? Porque si le da neumonía, pues empeora ahí su pronóstico. Si el niño pesa menos de 800 y además tiene neumonía, pues es una 2C.
Y si yo lo opero, pues obviamente el pronóstico es muy malo. Para esto sirve esta clasificación de Watterson. Ok. Watterson. Bueno, El doctor pidió la palabra, nada más para... Perdón. sí, Adelante, aquí doctor. hay está erróneo la interpretación que se le está haciendo a esta clasificación. Al niño de atresia de esófago lo tienes que operar. Si no lo operas, más tiempo tarda en operarse, más riesgo hay de que te haga neumonitis y más riesgo hay de que se muera. Entonces, si está recién nacido, ok, hay que estabilizarlo, sí, que se le haga su ecocardiograma para ver está el arco aórtico, se le ponga su sonda de doble lumen para aspiración, y ya que lo tengas lo más estable posible, que esperamos que sea 24 horas, 48 horas, hay que operarlo. Lo vas a operar sea Watterson A, Watterson B o Watterson C, lo tienes que operar. No es cosa de que, Okay. de que es un Watterson C de menos de 2 kilos y voy a esperar que suba a 2,500 y lo voy a operar a 2,500. No es así. El punto es que la clasificación de Watterson, esta que buscaste es un poco compleja porque tienes B1, B2, realmente solamente podemos manejar A, B o C. Y básicamente esto es para saber la supervivencia. Un Watterson A, que es un paciente de 2 kilos o mayor, que no tiene ninguna alteración cardíaca, a excepción de la fístula, tiene una supervivencia en países de primer mundo del 100%. Un Watterson B, que son pacientes entre 1,800 y 2,500, que son pacientes que no tienen alteraciones mayores, alteraciones cardíacas mayores. Una cardiopatía mayor, entonces su supervivencia es del 65%. ¿Cuáles son las anomalias cardíacas un periodo permeable, o sea, toda patología. Y que tiene cosas de no lo vas a operar porque es cardiopatía mayor, tú no lo vas a operar porque es bajo peso, te tiene que operar, pero tienes que saber que hay que apretar. Otra vez. ¿Alguna pregunta? No se escuchó la última parte hasta donde dijo el 65% de supervivencia del C. Lo que les digo es esto, para la clasificación para el pronóstico, no para decidir operar. Es para el niño, pero es para pronóstico. Entonces lo mismo es con la de Spitz, ¿no? Sí, la de Spitz es más nueva y la de Spitz tiene más, o sea, si ves que hay diferencias, pero la de Spitz tiene, o sea, estos porcentajes están más validados, o sea, son más reales, pues. Es más nueva la de Spitz, que es básicamente, aquí el corte está en 1500. La diferencia con la Watterson. Entonces, muchas veces cuando valoramos un paciente, te ponemos el riesgo en base a Watterson y el riesgo en base a Spitz. Ok. Y que sí, menos de 1500, 22% de sobrevida el paciente con malformación cardíaca mayor y con menos de 1500. Y es importante que lo sepa el papá, o sea, el niño puede fallecer. Tiene más probabilidades de fallecer, pero al contrario, si pesa más de 1500 y no tiene malformación, en países de primer mundo tiene una tasa de sobrevida del 97%. Ok. Entonces el paciente se opera, esté como esté, ¿no? Sí, el paciente se estabiliza y se opera. Ok. Obviamente, Incluso, si se está muriendo, incluso si es una tipo 5. lo que tengas que poner, o le das el manejo para la hipertensión arterial, y en cuanto esté estable, entra a quirófano. Porque lo que pasa es que no te va a mejorar. O sea, le das manejo médico y te va a mejorar,
pero es, o sea, llega un momento en el que si no lo operas por la neumonía, se te va a complicar y se te va a morir sin operarse. Claro. Ah, ok, doctor. Entonces, esperar a que se estabilice. Ok. No sé si el doctor Escamilla tenga otra opinión. Mayrani. Bueno, mira, desde el nacimiento tenemos que hacer el diagnóstico y prenatalmente tengo que ver los antecedentes. Como tú dijiste bien, tenemos polidramios y hay ausencia de la cámara gástrica. Eso ya me pone en alerta. Y desde que nace, aunque actualmente ya una vez que nace, ya tengo la probabilidad de la 13, correcto. En ese caso que tú pusiste al inicio, es una tipo 1. Definitivamente, este paciente, ¿qué sonda le voy a poner? Le tengo que poner una sonda que no se enrolle. Eso es marcada al final. Puede ser que solo utilicen aire como medio de contraste o puede ser que le ponga 0.5 de medio de contraste hidrosoluble. Le tomo la placa y aspiro hidrosoluble 0.5. Cuando yo veo un esófago pintado completamente, es una mala técnica para hacer el diagnóstico. Algunos lo utilizan, otros no lo utilizan. El paciente tiene una atresia esofágica y yo tengo que saber qué probabilidad sea tipo 1, tipo 2, tipo 3. Por frecuencia tiene la tipo 3, ¿correcto? Pero vería yo aire a nivel intestinal. No lo estás viendo. Por estadísticas, 3.6% la tipo 1. Pues es una tipo 1. Ahora, dependiendo de lo que esté, no es una urgencia quirúrgica ese paciente. Que quede claro que ese paciente no voy a correr para que lo opere el cirujano ni llamarlo a las 2 de la mañana para que venga a checarlo. Tengo que tener los laboratorios, el consentimiento del familiar firmado y la valoración por cardio. Porque no es lo mismo entrar del lado derecho que entrar del lado izquierdo. Tengo que ver dónde está el arco aórtico, primero. Segundo, para que yo haga mis clasificaciones, donde yo tengo que saber si tiene una cardiopatía o no, si es complejo o no, tengo que tener la valoración por cardio. Y anestesia no te la va a dar si no tienes, principalmente si el paciente sopla. Entonces, tengo que hacer todos los estudios y los que yo pueda. Recuerda que ese paciente puede tener una secuencia. Por lo tanto, tengo que ver cómo está el ano, tengo que ver cómo están los riñones, tengo que ver si no hay alteraciones óseas, otro tipo de alteraciones que estén asociadas en riesgo la vida del paciente. No es correr para que lo operen a las 2 horas, ¿ok? Correcto. De los tipos que ya tiene, pues ya lo dijiste. Pero acá lo importante es, el tipo 1 va a ser más difícil que te haga una neumonía, ¿sí? Pero el tipo 3 te va a hacer una neumonía. Por lo tanto, tengo que tener la placa radiográfica para ver si tiene neumonía este paciente, porque va a tener que estar cubierto desde el inicio con antimicrobianos, y lo primero es ampicilina y amicacina. Los líquidos a requerimientos normales. Si tiene una cardiopatía, hasta probablemente yo tenga que tomarle un electrocardiograma, ponerle aminas, dependiendo de cómo esté la función ventricular. No es nada más así, ¿correcto? Sí, doctor. Ok. Entonces, los líquidos ya sabemos que pueden ir de 70 a 80 mililitros, o ampicilina, o amicacina, la valoración por cardio. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico y la sospecha, se puede hacer también determinación de cariotipo en este paciente en el líquido amniótico. Se toma la muestra y se hace una valoración de cariotipo. ¿Por qué? Porque hay trisomías, la 18, la 21, que se pueden asociar a este tipo de alteraciones. Y tengo que saberlo. También influye mucho en la cirugía. Una trisomía 18 en un paciente de 1,500, ni voy a correr. ¿Ya me entendiste? Porque va a tener una mortalidad muy alta. La sonda de doble lumen, a ver, Montoy, ¿cómo la haces? Es o sea, es introducir
dentro de una sonda con un menor diámetro, Sonda. fenestrada al final, y Pero, tratar de dejarlo con una aspiración baja continua para que se esté, ¿cómo se llama? Se esté continuamente aspirando ¿cómo se llama? El cabo. Y tratar de elevar la cabecera de la cama para que ahí se puedan juntar las secreciones. Correcto. Doctor Guccini, ¿entendiste qué sondas vas a utilizar? No. Ni yo. O sea, Es vuelvo una a sonda nasogástrica y una sonda orogástrica, ¿no? vas a utilizar. Perdón. Es una sonda nasogástrica. Utilizas Dentro de una Nenaton del número 14 y haces un orificio aproximadamente a unos 15 centímetros. Está la zona fenestrada de la sonda de Nelaton, ¿dónde vas a poner el líquido que vas a administrar y dónde vas a poner la succión? ¿En cuál de las dos? No lo escuché. Voy a tener que poner líquido, solución fisiológica para drenar y para limpiar toda esa saliva que se está acumulando y yo la pueda sacar. Y voy a tener que sacarlo con una sonda para aspirar. Ya dijiste que vas a tener una presión baja. ¿Dónde vas a poner cada una? La aspiración sería en la pequeña, y la solución a la sonda Nelaton, para que esté continuamente pues limpiando y la más pequeña esté aspirando desde las fenestras. Okay. ¿Y cuánto de volumen de líquido le vas a administrar cada hora? No me acuerdo si eran 20. son 20 mililitros. Kevin ya dijo 20. De todas maneras, depende de la literatura, porque puede ser de 15, 10, 20, pero no le vais a poner 0.5 mililitros, ¿ok? De solución fisiológica. Eso tiene que ser, independientemente de que sea una tipo 1, Kevin, a cualquiera de ellas le tienes que poner eso, porque tienes que limpiar esas secreciones que tiene allá. Ok. ¿Ok? Sí. Pregunten antes de seguir, o sea, no sé. Le ponemos capa. Pues, ¿quieres concluir, Kevin? Ahorita con las complicaciones. Ok. Bueno, una vez que ya el niño está posoperado, obviamente lo tenemos que vigilar. Y normalmente la indicación es hacer un esofagograma entre el 5º y el 7º día, que es normalmente lo que tarda en, digamos, cicatrizar la anastomosis. Y esto es con el fin de pues comprobar que no haya una dehiscencia y que entonces nosotros ya le podemos dar de comer al niño pues por la boca, o sea, vía oral. Obviamente en el transcurso de estos días el niño va a tener una sonda que va a funcionar como una férula, por así decirlo. Y una vez pasados estos días le ponemos contraste. Si no hay fuga ni nada, entonces, y el niño está estable, evidentemente, pues le podemos iniciar la alimentación vía oral. Y complicaciones, las inmediatas, pues obviamente la principal es una dehiscencia y el contenido de la cavidad oral pase al mediastino, nos haga una mediastinitis, nos pueden hacer un neumotórax incluso. Si el paciente estaba fistulizado, le cerraron la fístula y se dehiscenta la fístula, nos puede hacer un neumotórax. Esas son las complicaciones inmediatas. Obviamente hemorragia, choque, neumonía, infección. Y las tardías, que normalmente ocurren en el 70% de esos niños posoperados, van a ser principalmente el reflujo gastroesofágico. Casi todos van a cursar con reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre el estómago y la unión, en la unión del esófago y el estómago, pues se altera. Y entonces esto va a provocar que los niños tengan reflujo gastroesofágico, casi la mayoría.
de ellos. ¿Y qué más? Pues ya aquí ejemplos de las... y atresias, obviamente en el sitio de unión en donde hace la anastomosis el cirujano pediatra, puede, y de hecho en la mayoría de las ocasiones se va a estenosar esa parte y entonces a largo plazo nos puede dar problemas, una especie como de disfagia, le puede dar disfagia al niño. Y eso tiene tratamiento, se trata con dilataciones. Y pues ya sería todo, las complicaciones. No sé si quieren comentar algo más, doctor Escamilla, doctor Gabriel. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí, pues exactamente, las complicaciones se dividen en inmediatas y tardías. La que más tememos y la más frecuente es la fuga de la anastomosis. Existe una dehiscencia total, sí puede haber una dehiscencia total que es fatídica, o sea, pero lo más común es la fuga de la anastomosis. La fuga de la anastomosis va a depender de qué tan tensos quedaron los cabos al momento de hacer el cierre y también tiene que ver la experiencia del cirujano, está comprobado, ¿no? Que el cirujano, o sea, hay una curva de aprendizaje y el cirujano, pues, que está más experimentado en teoría tiene menos fuga. Pero de todas maneras, casi todas van a tener un grado de fuga. Y la fuga de inicio no se maneja quirúrgicamente, ¿no? La fuga se le debe dar manejo médico previamente, siempre y cuando no sea una fuga que nos haga, nos comprometa al paciente, o sea, que nos haga una mediastinitis y que nos haga un choque séptico. Entonces, la fuga se maneja a través de una sonda pleural y el paciente se mantiene en ayuno. Se han estudiado varias cosas, medicamentos por ejemplo, para disminuir la fuga de saliva, ¿no? Se usa Octreotide para el manejo de la fístula y tienen una alta tasa de efectividad, siempre y cuando la fuga sea una fuga pequeña. Si a pesar de dar el manejo conservador a través de sonda y de manejo de Octreotide, la fuga persiste, es porque es una fuga grande. Y les digo, eso tiene que ver con qué tan tensos hayan quedado los cabos. Y es cuando a veces tienen que reoperar. O si el paciente se choca. Esa es la complicación más común. La estenosis es la siguiente y también en frecuencia y que haya una recurrencia de la fístula, que se refistulice. Y pues de las tardías, el reflujo gastroesofágico y la traqueomalacia. La traqueomalacia es muy importante porque la traqueomalacia es congénita. Los niños con atresia de esófago tienen una traqueomalacia, muchos de ellos, la gran mayoría, y entonces los niños van a tener toses traqueales, y son niños que se van a ir de alta y ustedes los van a ver en su seguimiento y van a estar con su tos traqueal. Y si hay reflujo gastroesofágico o hay estenosis, a veces puede pasar una exacerbación de esta traqueomalacia. La traqueomalacia vamos a decir que es algo que se va a controlar, pero si de repente el niño en la vigilancia en el consultorio te incrementó la tos traqueal, entonces tienes que sospechar que tienes una estenosis de la anastomosis y que está broncoaspirando. No sé, ¿el doctor tenía algún comentario? Doctor, yo sí, una pregunta. Ay, perdón. Normalmente la tendencia es que ahorita que operas no pongas una sonda pleural, sin embargo hay pacientes que van a salir con sondas pleurales. La pregunta es, Kevin, ¿al cuánto tiempo retira la sonda pleural? Pues igual, los 7 días, pues suponen que la sonda pleural es para evidenciar si no hubo una fuga importante, una dehiscencia de la anastomosis. Se supone que a los 7 días ya hay una cicatrización, entonces si tu sonda pleural pues no gastó prácticamente nada, entonces puedes retirarla. O sea, tú vas a ver si está drenando a través de la sonda y tienes que hacer tu esofagograma al 5.º día o 7.º día, dependiendo del cirujano, ¿verdad? La tendencia es 5 días. Y si no sale nada a través de eso, cuando hagas el esofagograma, pues ya puedes quitar esa sonda. Porque ha pasado que quitan la sonda
a las 24, 48 horas, porque el niño se ve bien, porque están bajando los parámetros del ventilador. ¿Y qué es lo que sucede? Que el paciente tiene dehiscencia. Y entonces tenemos ahí una mediastinitis. ¿Sí? Esa es una. Tengan cuidado con esa posibilidad. La otra es, el paciente no tiene por qué estar ventilado mucho tiempo. Se debe de tratar de extubar al paciente, pues, lo más rápido posible. A veces en 7, 8 días el paciente ventilado, posoperado de atresia esofágica, ¿sí? Entonces, a veces sale también con una sonda transanastomótica. Esa sonda transanastomótica actualmente la están tratando de no poner, pero si llegara a salir esa sonda, tienen que poner en la cuna radiante del bebé que por favor, si se sale, no intenten introducirla nuevamente, porque también en el turno de la noche, principalmente, llega una enfermera nueva, se sale la sonda y agarra y se le hace fácil volver a meterle otra sonda. Y entonces pueden causar una dehiscencia de las suturas que ya hicieron. ¿Ok? Si se sale, se salió y no se pone nuevamente. Definitivamente hay que manejar procinético en este paciente, ¿verdad? Pues ya vimos qué es lo que tiene. Y traten de no utilizar, porque yo he visto que les gusta mucho la nebulización con salbutamol, porque está contraindicada con los pacientes que tienen traqueomalacia, laringomalacia, o sea, entonces no se utiliza, ¿sí? Yo creo que pregunten ustedes, porque yo puedo seguir diciendo, pero no sé qué es las dudas que tengan. Yo quería complementar, efectivamente, no hay evidencia con respecto a dejarle sonda pleural. No hay una evidencia. Sin embargo, ahora sí que es elección del cirujano. Yo en lo personal prefiero dejárselas porque, pues de repente, la bibliografía que nos viene son países de primer mundo que tienen radiografía portátil en cualquier momento. Hay que ser sinceros, nosotros vivimos en una situación un poco diferente a la que viene en los libros. Y yo sí les dejo personalmente una sonda. Prefiero estarle vigilando la sonda. Cuando llega a haber fuga de anastomosis, no la va a hacer en las primeras 72 horas. La va a hacer después de las 72 horas. Y yo, sinceramente, me siento más confiable por dejándole la sonda. Eso es por un lado. Y por otro lado, a veces igual el abordaje, porque cuando uno opera, puede hacer un abordaje transpleural o extrapleural. Si haces un abordaje transpleural, le tienes que dejar la sonda porque se va a romper la pleura y te va a hacer un neumotórax, pero este neumotórax no va a ser por fuga de la anastomosis, sino por la técnica que usaste para hacer el cierre. O sea, entonces, actualmente si hacen abordajes extrapleurales y no les dejan la sonda. Yo casi todo les dejo la sonda, prefiero estar vigilando la sonda y ya después, como dice el doctor, ya que le hacemos su esofagograma, yo se los hago, prefiero hacérselo al día 7. Y el esofagograma, y si pasa todo bien, maravilloso, le quitamos la sonda, le damos de comer, ¿no? Y otra cosa que quería comentarles, la nutrición parenteral y lo que dice el doctor de la extubación temprana. Está corroborado que una extubación tardía se asocia a mayor recidiva de la fístula. Entonces, lo ideal sería 24, 48 horas y ya despertarlo y extubarlo. Ya una extubación prolongada se asocia a recidiva de la fístula y también tienen que saber que a veces hay pacientes que no lo van a permitir. O sea, no el hecho de que digan, no, pues que dijeron que se va a extubar a las 48 y lo queremos extubar. Si el paciente no lo permite, pues no se puede extubar. Entonces, eso se asocia pues a una neumonitis o una neumonía que tuvo previamente. Doc, yo tengo una pregunta. ¿La estenosis cómo se va a abordar? O sea, yo tengo el paciente posoperado de atresia esofágica que desarrolló complicación estenosis. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué hay que hacer cuando detectamos que el paciente tiene estenosis? Todos los pacientes se van a estenosar. Todos se van a estenosar. Eso para que todos se estenosan y tiene mucho que ver con el tipo de estructura que vas a usar. Por un lado, y también les digo, la tensión, si tú detectas un paciente, el paciente te va a empezar a tener síntomas nuevamente, te va a empezar a vomitar mucho, cada vez más frecuente, te puede hacer neumonías por broncoaspiración. Son niños que les haces un esofagograma, les tienes que hacer un esofagograma y ahí ves la estenosis. Y si el niño está muy sintomático, está bajando de peso,
pues hay que hacerle una endoscopía. Y hay técnicas de dilatación, dependiendo. Si el niño no tiene gastrostomía, se le hace a través de dilatación con balón. Si es un paciente con gastrostomía, por algún motivo tiene gastrostomía, se le puede hacer a través de un hilo sin fin, se les deja un hilo sin fin y a través de unos boogies, que así se llaman los dilatadores, se hace la dilatación, pero ese siempre es en quirófano y eso lo debe hacer el endoscopista pediatra de preferencia, o el cirujano. O sea, pero así como que situación de que es una urgencia quirúrgica, de que tengo que corregir algo inmediatamente, no tiene nada de eso, la estenosis. No. De hecho, la estenosis hay que tratar de no operarla. Una estenosis como complicación hay que hacer todo lo posible por no operarse, porque reoperar una atresia de esófago es sumamente difícil porque hacen muchas adherencias. O sea, reoperar una atresia de esófago es lo que menos quiere uno. Hacen muchas adherencias y tiene un alto índice de mortalidad. Entonces hay que tratar de no operar. Si tú detectas, ¿cómo vas a pensar que tu paciente tiene estenoso? Es un paciente que normalmente son pacientes que ya se fueron de alta y te va a empezar con síntomas respiratorios. Puede ser una traqueomalacia, pero la traqueomalacia los niños van a estar con su traqueomalacia, una tos traqueal desde bebecitos. Y ya te llega el año de edad y de repente la mamá te dice es que ya está tosiendo más de lo que tose, entonces le vas a hacer un esofagograma y ya corrobora la estenosis y lo mandas con el cirujano pediatra y hay que hacerle su endoscopía y su dilatación. Perfecto. Y son varias sesiones, son sesiones semanales de dilatación o máximo cada 2 semanas. Y mejora, la mayoría mejora. También se les puede aplicar, en algunos casos que están muy cerrados, se les aplica medicamentos que igual ayudan a la liberación de la fibrosis que se presenta. Perfecto. A ver, creo que, bueno. Camilla. En cuanto a la ventilación mecánica para estos pacientes, por ejemplo, alguna literatura dice que pues, el máximo hay que evitarlo porque la presión ocasiona mucha distensión abdominal. Los parámetros del ventilador son los mismos o tienen alguna consideración especial con este niño que tiene la atresia esofágica que no se ha intervenido en lo que llega a quirófano. El paciente le va a hacer una apnea por acumulación de la saliva, por eso cuando presentó el caso Kevin, pues tardaron en hacer ese diagnóstico, ¿ya me entendiste? Ese paciente va a llegar complicado con una neumonía. La búsqueda y el diagnóstico se hacen en toco. Cuando nace el niño tienes que tener el diagnóstico. 1. 2. Llegando, puede ser que el paciente, su patrón respiratorio esté adecuado y no requiera la intubación, pero le voy a poner la sonda a fuerza para que evite que esté broncoaspirando. Puede ser que el paciente tenga datos de dificultad respiratoria y por esto clínicamente se intube o gasométricamente se intube. Puede ser que te haga apnea porque se bloquea la vía aérea por la acumulación en una tipo 1 que está acumulando todo allá y también lo tengas que intubar. Bien, cuando yo lo ponga al ventilador, tomamos las mismas variables. El FiO2 bajo, ¿verdad? Para que sature bien. Tenemos una presión necesaria para mover el tórax. Tenemos un ciclado de 40 por minuto, un tiempo de 0.35, 0.38, un PEP de 5. Son las mismas variables. Lo que va a cambiar es, 1, está complicado con neumonía, te va a pedir más ventilador. Es un cardiópata, a lo mejor no te pide tanto ventilador, pero lo vas a ver cianótico y vas a seguir subiendo el FiO2 o la presión. Tienes que tener en cuenta que el paciente puede tener una cardiopatía congénita cianógena y dependiendo de esta requerir hasta prostaglandinas para que sature y no ventilación. Entonces, tú vas a tratar de utilizar una ventilación gentil al inicio y dependiendo de cómo se comporte, será lo que hagas. Tienes que tener en cuenta que la intubación en un paciente que pueda tener una fístula tiene que ser con cuidado porque puedes tú cateterizar con el tubo endotraqueal la fístula y complicar más el problema, ¿sí? No hay que introducirla tanto. Entonces, por volumen o por presión.
cualquiera de las dos modalidades las puedes utilizar. No le pongas mucho ventilador al inicio, a menos que clínica o gasométricamente te lo esté pidiendo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, es que por ejemplo, en el Cloherty decían que, o sea, los parámetros deben de tratar de ser menos presión. Sí, la presión que mueve el tórax. Vamos a poner que tu paciente tenga un 800. La frecuencia, ¿no? Sí, puede ser que requieras 14 de presión. Con que mueva el tórax, ¿sí? Pero si es un paciente que está complicado, a lo mejor los 14 no le van a servir, va a requerir un poco más de presión, ¿sí? A eso se está refiriendo el libro. Porque desgraciadamente no hay, por ejemplo, este tiene neumonía, le voy a poner esto. Este tiene neumotórax, le voy a poner este. Hay rutas para manejar el ventilador en cada patología, pero no hay una receta para ponerle el inicio del ventilador. Okay. ¿Sí? Claro, o sea, tienes tu fístula está de la tráquea, va al estómago. Entonces, obviamente, si le metes o sea, el niño le tienes que dar BPP si está epoxiado en lo que le intubas, y si le das BPP, obviamente se te va a ir parte del aire, se te va a fugar al estómago, se te va a distender el estómago y te va a hacer compresión. Entonces, todo tiene que ser rápido. Si lo vas a intubar, con lo menos posible, si tú vas a valorar a tu paciente, si poniendo el oxígeno flujo libre vas preparando todo y poquita BPP, vámonos, lo intubas. Y tratar de manejar, como dice Cloherty, el ventilador lo menos posible. Pero como dice el doctor, si el paciente es cardiópata y no sabes que no te estás saturando, le tienes que dar lo que le tienes que dar. No sabes en el momento. Normalmente no te requieren tanto, a menos que tenga una neumonía, como dice el doctor. Si ya tiene una neumonía, te va a pedir más ventilador. Ok, muchas gracias. Y lo que sí hay que tener cuidado, que yo recuerdo un caso que al momento de pasarlo a quirófano, los anestesiólogos les costó trabajo intubar al paciente, era un bebé muy pequeño, le dieron BPP y se nos distendió tantísimo, pasó a través de la fístula y nos hizo el estómago tan distendido que no lo permitía ventilar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir y hacer una gastrostomía de urgencia para que baje y lo puedan intubar, si no se muere. Okay. Pues, así de urgencia. Son cosas que uno tiene que estar preparado, ¿no? Doctor, otra duda. Usted había especificado lo del uso del octreotide. Eso no entendí bien. ¿Es dependiendo de cuánto se fuga a través de la dehiscencia? ¿O cómo? O sea, no entendí esa situación. Si tienes una fuga, el manejo de la fuga es a través de una zona pleural. A veces la fuga es muy pequeña y bien manejado el sello, la fuga puede cerrar y le das un apoyo con octrótide, ¿no? Nadie te va a decir que no. El octrótide está comprobado que funciona. Tiene el octrótide es muy interesante porque tiene muchas funciones y a este nivel actúa a nivel de la vasculatura del tubo digestivo. Entonces te va a disminuir la secreción de la saliva porque disminuye la vasculatura a nivel esofágico y del tubo digestivo. Entonces, al disminuirte la secreción de saliva, te va a ayudar a que cierre la fístula. Es como lo que se hace con los niños con intestino corto, o sea, me imagino, es ese mismo fin. Exactamente. Y para diarreas, hay casos de diarreas severas, tú lo puedes buscar en la bibliografía, intestino corto, ¿qué es lo que pasa? Te está jugando mucho. Al usar octrótide, pero el octrótide tiene 10 funciones, ¿no? Y una de esas funciones es a nivel de la vasculatura intestinal del tubo digestivo, o sea, el tubo digestivo esófago. Entonces te disminuye la vasculatura, más que sin cerrártela, y te disminuye la secreción. Y te disminuye la secreción de saliva y de jugo gástrico y todo eso. Entonces hace que disminuya el gasto. Y al disminuir el gasto, cierra la fístula. Son 3 semanas de manejo. Y con eso ya, pues, yo imagino que hasta que cumpla criterios, le retiro del sello, ¿no? Y no tiene cuenta lo el octrótide te va a funcionar en 3 días, ya tienes que ver mejoría. Y ya más de 10 días ya no funciona, pero por ejemplo, si tienes una fístula, antes de pensar operar, son 3 semanas antes de pensar en una operación. O sea, manejas tu sello, tu octrótide, una placa en 5 días, y disminuye tu fuga, te sigues dando el manejo, otra placa en 5 días, hasta 3 semanas te puedes esperar antes de considerar operar una fístula. Ok, perfecto. Y hay que recordar también que este tipo de cirugía se acompaña a veces de lesiones del conducto torácico. Y el conducto torácico
va a ser pilotórax. El pilotórax lo vas a tener que manejar con la sonda pleural y con el ocreótide, con NPT, y esperar hasta que disminuya la pérdida que tiene. Entonces, esas son las complicaciones de esta cirugía. El quirotórax son raros los que se tienen que operar, son raros que tengas que entrar a cerrarlo. Expone, nos sirve a nosotros para ver si no hay ese tipo de fugas. Por eso cuando salen sin sonda, es un problema porque cuando se detecta es porque se deterioró el paciente y al deteriorarse tenemos que hacer el diagnóstico, ya sea radiológico o clínico a través de una toracostomía, ¿no? Entonces, aspiramos y pues ahí tienes allá el líquido. Entonces, es un problema. Luego meter una sonda cuando operaron, a veces meten la sonda una longitud mayor y puedes topar con el sitio de sutura, ¿verdad? De la cirugía y abrir esa cirugía. Por eso es mejor salir. Por eso dije que hay una tendencia a no ponerla, pero para nosotros nos sirve bastante. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo la verdad prefiero ponerla y ya sé dónde la dejé y yo sinceramente así lo prefiero. Quizás ya en unos años que ya veamos que hay mucha supervivencia con eso, ya nos atreveríamos a quitarla, ¿no? Ya hay doctores más experimentados que las dejan sin sonda. Pero si lo vas a dejar sin sonda tienes que estar pegado al paciente. Sí. Porque cuando te fuga, la anastomosis te va a hacer neumotórax. Se te va, como dice el doctor, súbitamente, ¡pum!, se te destabiliza, placa, neumotórax. Pero si aquí, que no quieren subir a tomar la placa, que no hay placa, que no hay radiografía, puta, se te va a morir el niño, ¿no? Sin que te des cuenta. Sí. Perfecto. Okay. ¿Alguien más? No es criticable si le pones sonda o que no le pones sonda. No es criticable si le pones sonda transanatomótico. Eso no se critica. O sea, nadie te lo va a criticar. Tú tienes tu criterio en base a evidencia y lo importante es que estés pegado a tu paciente. Exacto. Eso es lo importante. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Nadie. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Los demás? Bueno. Pues creo que no. ¿Qué tema seguiría después? Doctor. Sería atresia duodenal. Atresia duodenal. ¿Quién lo va a dar? Pues que siga el Montoy, ¿no? El Montoy, perfecto. Perfecto. Aprovecha las vacaciones. Yeyunal, ileal. O sea, toda la intestinal, oye. Duodenal, yeyunal, ileal. Muy bien. Separamos la duodenal porque es especial. Hay varios comentarios que hacer allá. Muy bien. De todos modos, ya debe andar por allá y nos ponemos de acuerdo igual y ya sacamos todos los temas, ¿no? Doctor, una situación nada más, ¿este horario le ajustó? O sea, ¿está bien en esta hora? Llegué y me quedé en el cuarto piso esperando que lleguen. Eso y ahí fue. estaba conversando con el chavo que da el salón. Después, primero pasé aquí el salón de la Nestlé, después me subí al cuarto piso, después bajé a la sala al neonato y fue cuando habló Montoy, que ya dije, ya estoy en neonato, voy a pasar visita de casa. Hoy llego a las 3. Sí. Bueno, ahí te vamos como arreglar eso. Yo creo que la persona responsable de dar el tema es el que debe coordinar esto, o sea, hablar con el doctor, hablar conmigo y él decir dónde van a hacer las cosas para coordinarnos, ¿no? Aquí no sé qué fue lo que pasó, uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Yo no sé si como tú, y no sé con Kevin, no sé con Mariel y no sé con quién me dirijo. Bueno, pues